Hola a todos, en este vídeo vamos a ver las estructuras anidadas, que son estructuras más complejas que pueden llegar a suponer un problema a la hora de su aplicación. También veremos los arrays estructurados, que son arrays que contienen listas. Realizaremos unos cuantos ejercicios para que queden claros los conceptos. Si bien las estructuras simples no son demasiado difíciles de entender, en el momento en el que incorporamos estructuras dentro de otras estructuras, se puede complicar su aplicación. Sin embargo, estas estructuras anidadas tienen muchísimas aplicaciones y se utilizan para resolver multitud de problemas en los que estamos trabajando con muchos datos. Cuando definíamos el tipo de dato de una estructura, definíamos también los tipos de datos que iban a formar parte de ella. Generábamos así una lista con la posibilidad de poder utilizar variables de distintos tipos dentro de la misma. Pues bien, ahora dentro de la estructura generaremos y definiremos otra estructura en la que podremos guardar distintos tipos de datos también. Y así podremos crear listas sobre listas. Imaginemos ahora que queremos construir una estructura que nos gestione la información dentro de una facultad, teniendo como datos el nombre del alumno, su edad y los cursos en los que está inscrito. Pues bien, tendremos que generar dos estructuras. La primera estructura que generaremos será la del curso, en la que tendremos dos strings, uno de nombre y otro el código, donde guardaremos el nombre del curso y el código del curso. Y después de definir esta estructura dentro del curso, definiremos otra estructura donde mencionaremos la anterior estructura creada. Entonces, en esta estructura que hemos llamado estudiante, guardaremos su nombre, su edad y el curso en el que está inscrito. Y así podremos relacionar ambas estructuras. Bien, primeramente tenemos la estructura curso, en la que almacenemos dos tipos de datos distintos, que serían primero el nombre y el código. Y relacionamos esta estructura con la nueva estructura anidada, porque tendría dos estructuras dentro, o sea, una estructura dentro de otra, en la que tenemos un tipo de dato que sería nombre, un tipo de dato que sería edad, y luego tenemos como tipo de dato la estructura que previamente habíamos definido, en la que albergaríamos el nombre del curso y el código del curso. Finalmente, la estructura estudiante quedaría de la siguiente manera. Tendríamos un tipo de dato string nombre, un tipo de dato entero edad, y luego un tipo de dato curso que almacenaría el nombre del curso y el código del curso. Pues bien, como veis aquí en el main, simplemente defino las estructuras y luego le introduzco datos. En el curso 1 tendremos introducción a la programación y el código es CS101, y en el curso 2 tendremos álgebra lineal con código más 201. Mostramos por pantalla ambos códigos y luego dentro de estudiante guardamos el nombre, la edad y el curso en el que está escrito. Lo mismo para Manolo que para Laura. Y luego los mostramos por pantalla. Vamos a compilar y como veis se nos muestra aquí los dos cursos y luego la lista de datos de estudiante en el que se muestra el nombre, la edad y el curso en el que está inscrito. Perfecto. Una vez entendido el concepto de array, añadirle estructuras al problema no lo complica demasiado. Al igual que con los arrays multidimensionales declarábamos un array dentro de otro, en el caso de los arrays estructurales declararemos una estructura y posteriormente la utilizaremos como tipo de dato del array. Como vemos en este caso, tenemos aquí una estructura que se llama datos. En datos generamos un tipo de dato que es el género, otro que es de edad y otro que es el nombre. Y luego cuando definimos el array, utilizamos este tipo de dato que habíamos declarado antes como estructura dentro del array. Y así tenemos el array con varias columnas en las que podemos definir información de cada persona. Bien, como podéis ver, la estructura de datos quedaría de la siguiente manera. Estamos creando un tipo de dato en el que podemos guardar nombre, edad y género. Tres tipos de datos con distintos tipos. Cuando creamos el array estructurado, lo que estamos haciendo es ir repitiendo estos bloques tantas veces como hayamos asignado nuestro máximo en el array, que en este caso sería el máximo de personas. Y quedaría de la siguiente manera. Tenemos bloques donde podemos guardar nombre, edad, género y así sucesivamente hasta completar el máximo. El array estructurado quedaría de la siguiente manera. En personas almacenemos en cada posición de este array el tipo de dato de la estructura datos, que a su vez almacena tipo de dato nombre, tipo de dato edad
y tipo de dato género. Y este array iría hasta max personas menos 1. En este siguiente ejemplo vamos a utilizar la misma estructura de antes, la de datos, pero aparte generaremos también un array de tipo string para poder poner las aficiones de cada persona. Bien, lo primero que haremos será declarar el tipo de dato array de aficiones para generar un vector string en el que podamos guardar las aficiones de cada persona. Luego, con este array lo utilizaremos dentro de una estructura que llamaremos taficiones, en el que pondremos el número de aficiones y cada afición, para que antes de preguntar las aficiones pregunte cuántas aficiones tiene cada persona. Por último, dentro de la estructura que hayamos definido antes, meteremos también el tipo de dato taficiones y generaremos el tipo de dato aficiones. Por último, también generaremos un array en el que declararemos como tipo de dato el tipo de dato que hayamos generado en la estructura, que se llama datos, y generaremos la lista de personas, como hayamos dicho antes. Bien, primero generamos el array de A aficiones, A de array y aficiones pues como lo hemos nombrado, y generamos el array como normalmente lo hacemos, y una vez tenemos el array creado, llamamos a una estructura que se llama taficiones e introducimos dos tipos de datos, uno que sea el número de aficiones y otro que sea el array. Y a esto se le conoce como array incompleto. ¿Por qué array incompleto? Porque nosotros introducimos aquí el tamaño que va a tener el array. Entonces aquí ponemos un dato, que igual puede ser 3, y el array va a tener 3 estructuras, 3 espacios. Sin embargo, puede tener más o menos, depende de lo que introduzca el usuario. Por eso se le denomina como array incompleto. Aunque se le denomine array incompleto, en realidad lo que tenemos es una estructura que se llama taficiones, en la que estamos guardando el número de aficiones y el array que teníamos antes, que era a aficiones. Por lo tanto, cuando luego lo introducimos dentro de la estructura datos, lo que obtenemos es una estructura anidada, porque es una estructura dentro de otra estructura. Dentro de esta estructura que es denominada datos, lo que vamos a tener es un tipo de dato que será el nombre, otro tipo de dato que será la edad, otro el género, y luego tendremos este array incompleto del que hablábamos antes, donde tendremos el número de aficiones y las distintas aficiones según el número de aficiones que tenga cada persona. Por último, definiremos el array estructurado personas. ¿Por qué array estructurado? Porque dentro de este array estamos metiendo estructuras. ¿Y qué estructura estamos metiendo? Pues la que previamente habíamos definido, que es la de datos. Para poder así poder guardar datos de distintas personas. En el caso de que queramos 6, pues meter dentro 6 personas, los datos de 6 personas. Bien, simplemente en el main preguntaremos, después de definir la lista de personas, preguntaremos cuántas personas quieren meter en la base de datos y una vez metido, llamaremos a estas dos funciones que sirven para recoger y mostrar los datos. En la de recoger los datos, ¿qué utilizaremos? Pues un bucle que recorra desde 0 hasta el número de personas que tengamos predispuesta por el usuario. ¿Por qué utilizamos estos zein ignores entre cada entrada? Pues puesto que antes de entrar a la función se utiliza un zein, tenemos que limpiar el buffer porque lo siguiente que vamos a utilizar va a ser un getLine. Entonces, si no en el nombre de persona, guardaríamos un salto de línea. Por eso tenemos que utilizar este zein ignore. Lo mismo para este zein ignore, después de introducir la edad, tendremos que introducir el género. Y como utilizamos un getLine, tenemos que hacer un zein ignore. El zein ignore será lo mismo que zein ws. Simplemente que en vez de coger y guardar ese salto de línea, borrará todo el buffer. Por último, preguntamos cuántas aficiones tiene, introducimos el número de aficiones, hacemos un zein ignore, porque lo siguiente va a ser zein getLine, y iremos preguntando cada afición. Para poder llegar a las estructuras, lo haremos de la siguiente manera. Llamaremos a la estructura modificable L y el número de personas. Y para poder acceder a cada persona, utilizaremos el índice i y la terminación punto y luego el nombre. Lo mismo para el género, para la edad y para las aficiones. En el caso de aficiones, como hemos generado doble estructura, tendremos primero la estructura aficiones y dentro de la estructura aficiones tenemos el tipo de dato número de aficiones. Recorremos el array, el bucle de li aficiones número de aficiones, o sea, hasta este número de aficiones, y en cada afición
guardamos en el tipo de datos aficiones cada afición y lo guardamos con el componente, con el índice J. Perfecto. Por último, simplemente un bucle simple en el que mostramos los datos: nombre, edad, género y las aficiones, accediendo con li.nombre, li.edad, li.género y li.aficiones y número de aficiones. Vamos a compilarlo. Bien, nos pregunta cuántas personas queremos meter. Vamos a poner 2. Nombre de la primera persona, pues ponemos María. Edad 27. Género de persona femenino. ¿Cuántas aficiones tiene? Vamos a poner 2. Vamos a poner danza y fútbol. Nombre de la segunda persona. Pues vamos a poner Álvaro. Edad 23. Género de la persona masculino. ¿Cuántas aficiones tiene? 2 también. Una es el ajedrez. Y el fútbol también. Y como veis, pues nos muestra la lista de personas con sus datos. Perfecto. A la hora de afrontar el examen, este vídeo será de vital importancia, ya que lo más seguro es que tengáis que utilizar estructuras y arrays y ambos combinados para realizar el examen. Así que es importante aprender estos conceptos. Espero que este tutorial te sirva para entender mejor tanto las estructuras anidadas como los arrays estructurados. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.